Estábamos estudiando la inmaterialidad del sujeto de la metafísica. Habíamos visto la concepción de la metafísica según Aristóteles, que es la que determina toda la historia posterior, especialmente la de Edad Media y Santo Tomás. Estudiamos ahora específicamente el punto de la inmaterialidad. Dice Santo Tomás, si en algún género se encuentra algo primero que es causa de las otras cosas, pertenece a la misma consideración el género común y aquello que es primero en ese género, porque aquello primero es causa de todo género, y es necesario que aquel que considera algún género considere también las causas de todo el género. Y de aquí se sigue que el filósofo en la metafísica determina al mismo tiempo acerca del ente común y del ente primero, que es separado de la materia. Por eso no se puede estudiar la metafísica sin estudiar la causa, que es Dios. Ahora bien, no se estudia directamente a Dios en la metafísica, sino lo que Dios produce, que es el ente común. Por eso, en cierta manera, se puede decir que la metafísica es la ciencia de la creación. La metafísica es la ciencia de la creación. Entonces, hay algunas cosas, dice también el comentario a la física de Aristóteles, hay algunas cosas que no dependen de la materia ni según el ser, ni según la razón. O porque nunca están en la materia, como Dios y las otras sustancias separadas, o porque no están universalmente en la materia, como la sustancia, la potencia y el acto, y el mismo ente. De las cosas tales es pues la metafísica. De las cosas que dependen de la materia sensible, según el ser y no según la razón, es la matemática. De las cosas que dependen de la materia, no solamente según el ser, sino también según la razón, es la filosofía moral, que es llamada física. Para situar bien entonces el estudio hay que hacer una consideración epistemológica. En esa consideración encontramos el lugar de la metafísica como supremo. La metafísica ocupa el lugar principal. La relación con la inmaterialidad distingue los niveles epistemológicos. Dios y los ángeles nunca están en la materia. Dios y los ángeles nunca están en la materia.
Hay otras cosas que no están universalmente en la materia, como la substancia, la potencia y el acto y el mismo ente. De las cosas tales es pues la metafísica. De las cosas que dependen de la materia sensible según el ser y no según la razón es la matemática. De las cosas que dependen de la materia no solamente según el ser, sino también según la razón es la filosofía natural, que es llamada física. Y hay cosas que no pueden existir sino con materia, como el caballo, o el oro, o la tierra, o el hombre, o el árbol. Todo eso es estudiado por la física, entendida esta en sentido general. Abarca diversas ciencias según la diversidad de las cosas físicas. La inmaterialidad del sujeto, realidad estudiada por la metafísica, como nota negativa, corresponde a la imperfección del conocimiento intelectual humano y creado respecto de la fuente única del sujeto y del conocimiento. Así, todo racionalismo que pretende abarcar positivamente el ente es solidario del materialismo y del ateísmo. Y en última instancia, de la negación de la distinción de la inteligencia respecto del conocimiento sensitivo. El sujeto de la metafísica es pues positivamente el ente común en cuanto abarca todas las perfecciones y se refiere a la causa. Es fundamental esta afirmación. El sujeto de la metafísica abarca todas las perfecciones, no solamente alguna determinada, como las otras ciencias. La metafísica se ocupa de todo. Así, todo racionalismo es solidario del materialismo y el ateísmo, porque el racionalismo reduce la realidad a un tipo determinado de ente. Y eso significa no haber comprendido cabalmente la inmaterialidad de la realidad, lo cual inversamente implica una afirmación de la materialidad, verdadera o presunta. Si uno no considera adecuadamente la inmaterialidad de la realidad principal, tiende a considerar toda realidad como si fuese material. Y esto lo vemos también en el idealismo, aunque niega
en ciertos momentos la materialidad. Sin embargo, la afirmación de la idea absoluta, por ejemplo, está teñida de materialidad. Fundamentalmente está siempre comprometida también, en manera proporcional, la distinción del conocimiento, la distinción de la inteligencia respecto del conocimiento sensitivo. Está comprometida la distinción de la inteligencia respecto del conocimiento sensitivo. El sujeto de la metafísica es, pues, positivamente el ente común. En cuanto se refiere a todas las perfecciones, en cuanto abarca todas las perfecciones y se refiere a su causa. La referencia a la causa en la filosofía tomista es la creación. Santo Tomás en el De Potentia dice que la creación es una cierta relación a Dios con novedad en el ser. La creación es una cierta relación a Dios con novedad en el ser. El idealismo implica una forma de materialismo. Por ejemplo, lo vemos en ciertas filosofías dependientes de Hegel, de Schelling, etcétera. En primer lugar, el marxismo. El marxismo es materialista. ¿Por qué el marxismo es materialista? Porque en el idealismo del cual depende tiene ciertos aspectos que son materialistas a pesar del idealismo mismo. Eso sucede porque este tipo de filosofías no comprende adecuadamente la inmaterialidad. La inmaterialidad del sujeto, realidad estudiada por la metafísica, implica la referencia a Dios. Por eso no existe metafísica sin el estudio de Dios. Dice el prólogo o el premio del comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. Por lo tanto, es necesario que a la misma ciencia corresponda considerar las sustancias separadas y el ente común, que es el género del cual las predichas sustancias son causas comunes y universales. A partir de esto es manifiesto que, aunque esta ciencia considere las tres cosas predichas,
no considera, sin embargo, ninguna de ellas como sujeto, sino solamente el mismo ente común. Pues el sujeto en la ciencia es esto, aquello cuyas causas y pasiones buscamos, no las causas mismas de un género investigado. Pues el conocimiento de las causas de algún género es el fin al cual llega la consideración de una ciencia. Aunque el sujeto de esta ciencia sea el ente común, toda ella se dice de las cosas que están separadas de la materia según el ser y la razón. Porque según el ser y la razón se dice que se separan no solamente las cosas que no pueden estar nunca en la materia, como Dios y las sustancias intelectuales, sino también las cosas que pueden ser sin la materia, como el ente común. Pero esto no sucedería si dependieran según el ser de la materia. Esto no sucedería si dependieran según el ser de la materia. Todo lo que estudia la metafísica, entonces, es en cierta manera inmaterial. Más aún, es directamente inmaterial, aunque en aquello que se estudia no todo sea inmaterial. En este sentido hay que decir que la metafísica estudia lo inmaterial, eventualmente también de lo material, lo inmaterial de lo material. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay entes finitos y compuestos de materia y forma, la metafísica estudia en esos entes un aspecto inmaterial que es la propia entidad. Estudia un aspecto inmaterial que es la propia entidad. Esto significa que, siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás, los entes son entes siempre porque tienen algo de inmaterial. En Aristóteles este aspecto inmaterial está representado principalmente por la forma. Justamente la forma se distingue de la materia. No es la materia. Solo que la forma, que no es la materia, no puede existir sin la materia. En ciertas cosas. En otras cosas, la forma existe por sí, sin la materia. Estas son las sustancias separadas justamente de la materia. La entidad se realiza de mayor a menor según el grado de inmaterialidad. Dios es perfectamente inmaterial, las otras cosas tienen una limitación. Los ángeles o sustancias separadas son inmateriales, pero, como dirá Santo Tomás, no tienen, a pesar de eso, positivamente toda la perfección de la entidad. Eso significa que la limitación está en otro aspecto, que es la distinción entre el ser y la esencia. El ser es la perfección del ente. En ese sentido, el ser es lo mismo que el ente. Ahora bien, el ser no se realiza siempre como ente en cuanto ente, o totalmente como ente, o como ente común.
El ser se realiza en una manera determinada que llamamos esencia. Decimos que la esencia no es el ser, aunque participa del ser, tiene el ser. Y en cierta manera es el ser, pero justamente en cierta manera, no en su totalidad. En cierta manera la esencia es el ser, pero no en su totalidad. Por eso se entiende la denominación de esta ciencia, que en la Edad Media se llamaba metafísica, ya desde la tarda antigüedad. El nombre es adecuado para esta ciencia, no es el que había aplicado Aristóteles, pero es un nombre adecuado. Seguramente el nombre metafísica es entendido en nuestra época de maneras diferentes, en sentido equívoco y aún a veces despectivo. Muchas veces, para decir que algo no existe o que no tiene fundamento, se dice que es algo metafísico, porque en una discusión, cuando no se llega a nada determinado, se trata de disquisiciones metafísicas. No es suficiente la consideración del nombre para saber de qué ciencia se trata. Hay que estudiar primero el sujeto, que es la realidad misma a la cual se refiere la ciencia, que es lo que hemos hecho. Entendemos por metafísica la ciencia que corresponde solamente a tal sujeto o realidad, es decir, la ciencia más universal y profunda. En cambio, el uso de la palabra metafísica en el contexto cultural actual para designar algo no existente o abstracto, es decir, separado de lo material y particular, que sería lo único existente, es heredado de la filosofía del iluminismo, del empirismo inglés y a través de ellos del nominalismo medieval. Es fruto de un proceso histórico que reduce progresivamente la operación de la inteligencia a la de los sentidos, aunque en el contexto de una cultura cada vez más compleja, que no siempre quiere decir más profunda, entendida como transformación, como fruto de la transformación del mundo sensible, interno y externo al hombre, por medio de las acciones transitivas sobre el mundo externo y por medio del lenguaje. En sentido amplio, las filosofías que surgen de esta raíz identifican simplemente la metafísica con el ejercicio filosófico en sí, incluyendo todas las ciencias filosóficas y distinguiéndolo del de las ciencias particulares, es decir, de las ciencias experimentales en sentido moderno.
Cuando se identifica la metafísica con la filosofía en cuanto tal, desaparece la metafísica, porque la filosofía se ocupa de temas que no son directamente metafísicos. Por ejemplo, en la ética, muchos aspectos de la ética no corresponden directamente a la metafísica, aunque la ética tiene su fundamento último en la metafísica. Lo mismo, la teoría del conocimiento implica una consideración de la sensibilidad. O, por supuesto, la filosofía natural implica un estudio de los cuerpos, etc. Una pregunta, ¿en qué medida, por ejemplo, la identificación entonces entre metafísica y filosofía? En Kant, por ejemplo. Kant quiere establecer una metafísica de la naturaleza. Esa metafísica de la naturaleza es una ciencia superior que abarca de una manera reguladora y arquitectónica todas las ciencias filosóficas. Pero de esa manera la metafísica pierde su especificidad, se convierte en una especie de reglamento formal de los juicios que establece la razón. Es una especie de ley fundamental de la razón, como lo es en el orden práctico el imperativo categórico. Entonces, se reduce la operación de la inteligencia a la de los sentidos, de esta manera. Y esto es fruto de un proceso histórico que reduce progresivamente la operación de la inteligencia a la de los sentidos. En sentido amplio, entonces, se identifican estas filosofías, la metafísica, con el ejercicio filosófico en sí, incluyendo todas las ciencias filosóficas y distinguiéndolo del de las ciencias particulares o experimentales en sentido moderno. En nuestro tratado entendemos el sentido metafísica en el sentido de la tradición clásica de la filosofía occidental, es decir, aquel del pensamiento griego, especialmente de Platón y de Aristóteles, y del pensamiento filosófico cristiano medieval, sobre todo de Santo Tomás, que llegó hasta la modernidad a través de una tradición ininterrumpida, aunque crecientemente contrastada. Podemos condensar el significado de la ciencia que nos ocupa a través de la significación de tres nombres utilizados en manera precisa por Santo Tomás en el final del proemio a su gran comentario al libro de la Metafísica de Aristóteles. Dice así: según los tres aspectos dichos, que son, primero, la consideración de lo más cierto, segundo, de lo más universal, y tercero, de lo más inmaterial, desde los cuales se atiende a la perfección de esta ciencia, recibe tres nombres. Bien. La metafísica tiene tres características. Primero, trata de lo más cierto, lo que da más certeza a la inteligencia. Certeza es un estado de seguridad que implica la relación de la inteligencia con otras facultades del hombre.
La metafísica estudia también lo más universal, lo más común, lo que abarca no solamente más entes o elementos, sino lo que abarca toda la realidad. Lo que estudia la metafísica se refiere a todo. Entonces, según los tres aspectos dichos, lo más inmaterial que ya estudiamos. Según estos aspectos, recibe tres nombres. Pues se denomina ciencia divina o teología en cuanto considera las sustancias dichas. Se llama metafísica en cuanto considera el ente y las cosas que lo siguen. Y se llama filosofía primera en cuanto considera las primeras causas de las cosas. Así pues, es manifiesto cuál es el sujeto de esta ciencia y cómo se relaciona con otras ciencias y cuál es su nombre. A estas tres características de la metafísica, entonces, corresponden tres nombres. Cuando la metafísica dice que considera el ente y las cosas que lo siguen, ¿a qué se refiere con las cosas que lo siguen? Lo que sigue al ente son las partes del ente y los principios que establecen la constitución del ente. Son los principios metafísicos, por ejemplo, el principio de no contradicción. ¿Por qué se dice que sigue al ente? Porque supone el ente. Bueno, el principio de no contradicción es lógico y es metafísico. Es principalmente metafísico y secundariamente lógico, porque la mente humana conoce la realidad porque la realidad es. El principio de no contradicción es constitutivo de la realidad, como el de causalidad y otros. En ese sentido todo sería metafísico. Todo no. Lo que es constitutivo de la realidad como realidad, o del ente en cuanto ente. ¿Por qué es primero el ente? El ente es primero porque depende de Dios como causa del ente. El ente es primero porque antes que el ente hay algo. Y el ente es lo primero que refleja a Dios. El ente está constituido de algunas maneras, tiene partes, tiene principios, pero hay algo que es primero que estos principios y que el mismo ente. Entonces,
tres nombres, teología, haciendo referencia a que el ente viene de Dios. Filosofía primera, porque se estudian las cosas desde las causas, que es el mismo Dios, y también las sustancias separadas, según Aristóteles. Y metafísica en cuanto considera el ente, que como tal es inmaterial, y todo lo que sigue al ente. A veces se utiliza para designar la metafísica la distinción entre objeto material y objeto formal, como se hace por otra parte respecto de otras ciencias. Aquí vamos a entender estas expresiones objeto material y objeto formal en sentido tomista. Se puede entender en otros sentidos. El sujeto se relaciona con la ciencia de la misma manera que el objeto con la potencia o con el hábito. Se trata de una analogía de proporcionalidad. Ahora bien, el objeto de cualquier hábito cognoscitivo tiene dos características. Es decir, aquello que se conoce materialmente, que es como el objeto material, y aquello por lo cual se lo conoce, que es la razón formal del objeto. Como en la ciencia de la geometría son materialmente conocidas las conclusiones, pero la razón formal del tener ciencia son los medios de la demostración, por los que se conocen las conclusiones. Son materialmente conocidas las conclusiones, pero ¿por qué se conocen las conclusiones? Porque primero se conocieron los principios, que son las premisas que llevan a la conclusión, y en esas premisas está el objeto formal de la ciencia. En el sentido de que uno podría sostener las conclusiones por otros motivos, por ejemplo, porque alguien se las enseña, aunque él no las comprenda. Cotidianamente usamos este tipo de conocimiento en los múltiples aparatos que se usan en esta época. Detrás de el uso de esos aparatos hay muchos principios que para nosotros son desconocidos, porque no somos físicos, electrónicos, ingenieros electrónicos u otro tipo de especialidades necesarias para saber cómo funcionan todos esos aparatos que usamos. En cambio, quien diseña esos aparatos los conoce de manera científica, es decir, a través de su objeto formal, que son, en este caso, los principios físicos, químicos, que constituyen en la realidad y que están reflejados en el conocimiento el objeto formal. O sea, se conoce, el físico o el químico conoce a través de esos principios.
Así pues, el objeto material son las conclusiones de la ciencia. Es decir, proposiciones a las que se llegó según el discurrir científico. Tales proposiciones representan el sujeto en la mente, al menos según algún aspecto. Pues la mente creada no puede poseer toda la realidad conocida según su propio ser subjetivo o sustancial. En Dios está, en cambio, el sujeto de todas las ciencias según su ser total, sin que esto signifique la anulación de la diferencia entre las cosas y Dios. En verdad, más precisamente, habría que decir con el doctor Angélico que tales proposiciones son como el objeto material, es decir, como una materia que recibe una forma, y por tanto se trata siempre de una analogía. El objeto material no es una cosa material. Porque estas conclusiones respecto de las premisas se relacionan como la materia respecto de la forma. Pero no quiere decir que sean materia. Las proposiciones son intelectuales. En general, entonces, el objeto material son las proposiciones a las cuales llega la ciencia. Habría que decir entonces, más precisamente, con el doctor Angélico, que tales proposiciones son como el objeto material, es decir, como una materia que recibe una forma. Es una analogía. Otras proposiciones científicas, que a su vez pueden provenir de ciencias superiores, en el caso de las ciencias subalternadas, constituyen el objeto formal de la ciencia de la cual se trata. El razonamiento mismo, el silogismo, entra en cierta manera en el objeto formal, pues según su cualidad produce un resultado en las conclusiones que son como el objeto material. O sea, el razonamiento tiene su importancia. ¿Por qué? No es absolutamente desprovisto de conocimiento, no es una especie de movimiento físico. El razonamiento tiene su aspecto cognoscitivo. ¿En qué sentido? En que hace conocer algo, que es lo que viene después, las conclusiones. Entra, por tanto, en el objeto formal.
Las conclusiones científicas, pues, como objeto material, hacen presente el sujeto en la medida en que lo permiten las premisas del razonamiento como objeto formal. Las conclusiones científicas, pues, como objeto material, hacen presente el sujeto en la medida en que lo permiten las premisas del razonamiento como objeto formal. Atendamos esta frase. Es mía, pero me costó mucho trabajo hacerla, entonces hay que analizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad estudiada, que es objetivamente la que es, aparece a la inteligencia a través del objeto formal, que son ciertas proposiciones que reflejan algo de la realidad misma. ¿Qué hace presente la conclusión científica del objeto, del sujeto de la ciencia, que es la realidad misma? Hace presente algo, no todo. Hace presente algo en la medida en que se lo permiten las premisas. ¿Y de dónde vienen las premisas? Las premisas proceden o de otras conclusiones o de una captación directa o intelección directa de la realidad, y estos son primeros principios. No todas las premisas son primeros principios, porque a veces razonamos a partir de las conclusiones de otros razonamientos. Entonces, las premisas del razonamiento como objeto formal son siempre limitadas en cuanto a su capacidad de representar el mismo sujeto, como desde lejos y parcialmente. De aquí surge, pues, la limitación representativa del objeto material respecto del sujeto o realidad misma alcanzada en la ciencia como hábito. En la analogía, el punto último de referencia es la composición entre substancia y accidente propia de los entes corpóreos que alcanzamos comúnmente. Dice Santo Tomás, en un texto de Virtutibus, incomuni, son cuestiones disputadas, en el objeto se considera algo como formal y algo como material. Algo como formal y algo como material. Es formal en el objeto aquello según lo cual el objeto se refiere a la potencia o al hábito. Es material aquello sobre lo que esto se funda.
como hablando del objeto de la potencia visiva, el objeto suyo formal es el color, o algo así, en cuanto es algo colorado, es decir, en tanto es visible. Pero lo material en el objeto es el cuerpo para el cual es accidente el color. ¿Eso qué quiere decir? Que la analogía de materia y forma se entiende especialmente realizada en la relación entre sustancia y accidente, especialmente en las cosas físicas. Es ahí donde entendemos más la analogía. En la vista, el objeto formal es el color. El objeto material es el cuerpo, para el cual es accidente el color. Objeto formal, color. Objeto material, el cuerpo. El color es una cualidad que perfecciona el cuerpo. Es un accidente. Pero en cierto aspecto los accidentes perfeccionan la sustancia. Esto significa que el procedimiento de intelección razonada de nuestro intelecto va de lo más manifiesto a lo más oculto, de lo accidental a lo sustancial, y en las ciencias, de las formas accidentales que aparecen a la realidad misma estudiada o sujeto de la ciencia que se hace presente en el objeto material. Repito, esto significa que el procedimiento de intelección razonada de nuestro intelecto va de lo más manifiesto a lo más oculto, de lo accidental a lo sustancial. Y en las ciencias, de las formas accidentales que aparecen a la realidad misma estudiada. Primero las formas accidentales que aparecen, después la realidad misma estudiada. O sujeto de la ciencia que se hace presente en el objeto material. El objeto formal nos permite ir acercándonos al objeto material desde aquello que por un lado es más perfecto, por otro lado es más manifiesto. Ahora bien, no es más perfecto absolutamente, sino que es más perfecto como un accidente lo es respecto de la sustancia. El accidente perfecciona la sustancia, la completa. Pero la sustancia en sí es más perfecta que el accidente. Entonces, en la metafísica, el objeto formal es el ente en cuanto ente, o mejor el ente común.
en cuanto, sin embargo, ese ente común está presente en ciertas proposiciones. Por ejemplo, en el principio de no contradicción que hemos citado. Porque el ente común en cuanto tal, como tal, el ente mismo común, es el objeto, es el sujeto de la metafísica. Y el ente común, en cuanto aparece en ciertas proposiciones que son conclusivas, es el objeto material. El ente, en cuanto se hace presente en ciertas proposiciones científicas que son conclusivas, en el caso de la metafísica, son las conclusiones. Que se derivan de los principios metafísicos. De aquí se puede ver entonces el valor necesario y objetivo de la metafísica. Una vez estudiado el sujeto, brevemente el objeto material, el objeto formal, como nos acercamos mentalmente entonces a esa realidad metafísica, podemos entender que entre todas las ciencias es la más necesaria. La metafísica tiene un valor necesario y objetivo. La ciencia más elevada es entonces también la más necesaria y la más desprendida de las condiciones de la subjetividad. Entendida esta en el sentido de los condicionamientos que dependen de las limitaciones de la persona, de sus deseos voluntarios, de sus afectos e imaginaciones. Necesario es lo que no puede ser de otra manera que como es. La metafísica es ciencia necesaria porque trata de lo necesario en grado sumo, que es el ser. También los actos libres son necesarios desde el punto de vista del ser, aunque no lo sean en cuanto su ejecución depende de la voluntad del sujeto. Dios es por excelencia el ser necesario, del cual recibe su necesidad en modo gradual todo lo que existe. Esto lo encontramos formulado en la tercera vía de las pruebas de la existencia de Dios. Lo menos necesario es lo más variable. Aquello cuyo ser se realiza en modo imperfecto, es decir, lo material. La metafísica, como ciencia de lo inmaterial, trata de lo necesario y desde ello se eleva a su causa y desciende a lo que de ello participa. Los principios metafísicos
son necesarios en cuanto corresponden a la constitución misma de las cosas, que son sustancialmente consideradas y en su orden universal. Los principios son a su vez conocidos por el entendimiento y presentes en modo habitual en él por el hábito de la ciencia, que es la metafísica misma. En este modo, ella misma se vuelve necesaria. Mas aún hace crecer al hombre en firmeza y solidez substancial. Perfecciona radicalmente la persona como fin de todas sus operaciones. Los principios son presentes en el entendimiento por el hábito de la ciencia, que es la metafísica misma. O sea, hay como un reflejo de la realidad metafísica en la mente. Esa realidad metafísica es más grande que la mente. La mente es más reducida desde el punto de vista del ser que la realidad metafísica como tal, es decir, el ente en cuanto ente, que abarca todas las perfecciones, por lo menos en cuanto es el ente creado, no todas las perfecciones en modo absoluto e infinito como Dios. Dios es más que ese ente, Dios es la causa del ente. Por eso decimos que Dios es el bien. No para negar la entidad de Dios, sino para designar la evidencia, es decir, que Él es más y que es la causa del ente. Volvamos entonces a este punto, para explicarlo mejor, porque son temas que requieren meditación. Valor necesario y objetivo de la metafísica. La ciencia más elevada es también la más necesaria y la más desprendida de las condiciones de la subjetividad. Aquí por subjetividad se entiende especialmente el aspecto sensible. Pero no solamente el aspecto sensible, sino también aquello que constituye una limitación en cada sujeto. Por el mismo hecho de tener el ser, que es la fuente de las perfecciones, de un modo participado. Por otro lado están los deseos subjetivos en el sentido de arbitrarios, que no corresponden a la realidad de las cosas, etcétera. De esto también la metafísica está desprendida. Necesario es lo que no puede ser de otra manera que como es. La metafísica es ciencia necesaria porque trata de lo necesario en grado sumo, que es el ser. También los actos libres son necesarios desde el punto de vista del ser, aunque no lo sean en cuanto su ejecución depende de la voluntad del sujeto. Dios es por excelencia el ser necesario, del cual recibe su necesidad en modo gradual todo lo que existe. Lo menos necesario es lo más variable, aquello cuyo ser se realiza en modo imperfecto, es decir, lo inmaterial. Lo no necesario es lo que varía, lo que puede morir, lo que puede nacer, lo que puede cambiar. Necesario es lo que no cambia, lo que está siempre. Por eso la metafísica, como ciencia de lo inmaterial, trata de lo necesario y desde ello se eleva a su causa y desciende a lo que de ella participa.
o mejor dicho, de lo que de ello participa, es decir, de lo necesario. Lo necesario no lo conocemos directamente, sino por analogía, por simbolismo, es lo que es firme, es lo que es sólido, es lo que es eterno en lo temporal, etcétera. Siempre en las cosas y en las situaciones humanas, etcétera, hay algo que permanece, que es lo firme. Eso firme tiene raíz inmaterial, es metafísico eso firme, es lo que da firmeza a lo demás. Y en este caso lo estudiamos en cuanto es invariable. Por eso la metafísica, como ciencia de lo inmaterial, trata de lo necesario, y los principios metafísicos son necesarios en cuanto corresponden a la constitución misma de las cosas que son. O sea, hay que despojarse del matiz nominalista de los principios. Los principios son los constitutivos de las cosas. Incluso los principios en los cuales expresamos una realidad compuesta, como el principio de no contradicción. Porque para que haya no contradicción, tiene que haber una cosa y otra cosa, para que nuestra mente capte el principio. Entonces, tiene que haber una complejidad en la realidad. Ahora, aún esos principios son constitutivos de las cosas. El principio de causalidad es constitutivo, porque las cosas están hechas por estos principios. Después, esos principios están en nuestra mente, en un hábito intelectual, que en este caso es la metafísica misma, cuando se trata de estos principios primeros constitutivos de toda la realidad en cuanto tal, o del ente en cuanto ente. Recordemos los términos aristotélicos arjá y axiómata, correspondientes a los principios de la realidad. Al primero de los términos, arjai, los presocráticos buscaban el arjé, que es el principio. ¿Pero qué principio? No el principio que está en la mente, el principio constitutivo. Y los axiómata son principios que están en la mente. Pero los principios que están en la mente dependen de los principios constitutivos de la realidad, que están reflejados de una manera imperfecta en la mente. Imperfecta en el caso de los principios metafísicos. En el caso de los principios físicos es al revés, porque la realidad externa es menos perfecta que la mente y que sus principios. Cuando se desconecta la ciencia experimental de la metafísica, como pasa en Kant y en otras teorías posteriores, ¿qué sucede? Que el aspecto de perfección que hay en la mente respecto de lo material se convierte simplemente en idealismo. Igual con la metafísica se llega a los axiomas que reflejan nuestras prácticas. Claro. Y estos principios dan consistencia a los principios de todas las otras ciencias. ¿Por qué? Porque estos principios metafísicos, como están en la mente, en el hábito de la metafísica, son primeros respecto de todos los principios científicos, así como los principios metafísicos constitutivos de la realidad misma, son primeros respecto de los principios físicos, que también son constitutivos en su orden. Cuando el hombre tiene los principios metafísicos, crece como persona o crece en solidez substancial, podríamos decir. Es lo que auténticamente hace crecer a la persona. Los otros principios también, solo que cuando no están los principios metafísicos,
se produce un efecto negativo de unilateralidad, una distorsión en el conocimiento. Así la metafísica perfecciona a la persona como fin de todas sus operaciones, o sea, el fin de las operaciones éticas es la contemplación, y el fin de otro tipo de contemplación, que es de nivel inferior a la metafísica, es la contemplación metafísica. Muy bien, por hoy vamos a terminar.